Buen día tengan todos ustedes. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero. En la unidad académica de ingeniería tenemos la unidad de aprendizaje de organización de computadoras. A nosotros nos tocó explicar lo que es la memoria interna de una computadora. Pero antes de empezar les vamos a explicar qué es una memoria para que se pueda entender mejor. ¿A qué le llamamos memoria? A aquel medio físico capaz de almacenar la información de forma temporal o permanente. Dentro de una computadora, el concepto de memoria aparece en diferentes contextos. La gran mayoría de las memorias utilizan almacenamiento binario e internamente están constituidas por celdillas básicas de un bit de capacidad que reciben el nombre de puntos de memoria. Las operaciones básicas de una memoria son lectura y escritura. La escritura es la operación de almacenamiento de información, mientras que la lectura nos permite recuperar lo almacenado previamente. La operación de lectura no destruye el contenido de las celdillas de información, y la información almacenada puede ser leída una y otra vez. La especificación del tipo de operación se realiza mediante las correspondientes líneas externas de control. Las características fundamentales de los dispositivos de memoria son duración de la información. Esta hace referencia al tiempo que cada celda de memoria puede llegar a retener la información almacenada. En este sentido, cabe diferenciar entre las memorias volátiles, no volátiles, permanentes y con refresco. Modo de acceso. Adaptando el tamaño de la información que es objeto de transferencia como criterio de clasificación, cabe diferenciar las siguientes modalidades de acceso: acceso por palabra o acceso por bloque. La velocidad. Esta se puede definir en un dispositivo de memoria como el tiempo en que tarda en acceder o almacenar la información. La capacidad. La capacidad del sistema de memoria se acostumbra a especificar mediante el número de palabras direccionables. Dado que el byte constituye la unidad mínima de memoria direccionable por parte de la UCP, la capacidad debería ser expresada en número de bytes. ¿Cómo se relaciona la memoria con la computadora? Un componente indispensable de toda computadora es su memoria. La memoria sirve para almacenar las instrucciones que se van a ejecutar y también los datos. Cada ordenador viene con cierta cantidad de memoria física, referida generalmente como memoria principal o RAM. Se puede pensar en memoria principal como arreglo de celdas de memoria, cada una de los cuales puede llevar a cabo un solo byte de información. Para que un programa pueda ser ejecutado, antes tiene que estar cargado en memoria RAM, utilizándose también esta memoria para guardar los datos que utiliza el programa. Memoria principal o RAM. Acrónimo de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Es donde el ordenador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. Se llama de acceso aleatorio porque el procesador accede a la información que está en la memoria en cualquier punto sin tener que acceder a la información anterior y posterior. La memoria RAM se utiliza constantemente mientras el ordenador está en uso y pierde sus datos cuando el ordenador se apaga. Cuando las aplicaciones se ejecutan, primeramente deben ser cargadas en la memoria RAM. El procesador entonces efectúa accesos a dicha memoria para cargar instrucciones y enviar o recoger datos. La diferencia entre el RAM y otros dispositivos de almacenamiento como los disquetes o discos duros es que la memoria RAM es mucho más rápida y se borra al apagar el ordenador. Aunque el nombre es engañoso porque es posible accesar aleatoriamente a todos los chips, no solo los de RAM, pero el término ya está demasiado bien establecido como para deshacerse de él. Una característica distintiva de la RAM es que es posible tanto leer como escribir rápidamente nuevos datos en ellas. Tanto la lectura como la escritura se ejecutan mediante señales eléctricas. Las tecnologías de RAM se dividen en dos variantes, dinámicas y estáticas. Memoria RAM dinámica o de RAM.
El término dinámica hace referencia a esta tendencia a que la carga almacenada se pierda, incluso manteniéndola siempre alimentada. Una DRAM está hecha con celdas que almacenan los datos como cargas eléctricas en condensadores. La presencia o ausencia de carga en un condensador se interpreta como un 1 o un 0 binario, ya que los condensadores tienen una tendencia natural a descargarse. La RAM dinámica requieren refrescos periódicos para mantener memorizados los datos. Tipos de memoria RAM. FPM, Fast Pike Mode, a veces llamada DRAM, puesto que evoluciona directamente de ella y se usa desde hace tiempo que pocas veces se les diferencia. Algo más rápida, tanto por su estructura como por ser de 70 o 60 nanosegundos. EDO o EDO RAM. Extended Data Output RAM. Evoluciona de la FPM, permitiendo empezar a introducir nuevos datos mientras los anteriores están saliendo, haciendo su output, lo que hace algo más rápida, un 5% más o menos, mientras que la memoria tipo FPM solo podía accesar a un solo byte, a una instrucción o valor de información de cada vez. La memoria EDO permite mover un bloque completo de memoria a la caché interna del procesador para un acceso más rápido por parte de este. SDRAM, Synchronic DRAM, es un tipo sincrónico de memoria que lógicamente se sincroniza con el procesador, es decir, el procesador puede obtener información en cada ciclo de reloj, sin estados de espera. Funciona de manera totalmente diferente a la FPM o EDO-DRAM, que transmiten los datos mediante señales de control en la memoria SDRAM. El acceso a los datos está sincronizado con una señal de reloj externa. BEDO, Burst Extended Data Output, fue diseñado originalmente para soportar mayores velocidades de bus, al igual que la memoria SDRAM. Esta memoria es capaz de transferir datos al procesador en cada ciclo de reloj, pero no de forma continuada como la anterior, sino a ráfagas, bursts, reduciendo, aunque no supliendo totalmente, los tiempos de espera del procesador para escribir o leer datos de memoria. RDRAM, Directed RAM Bus DRAM, es un tipo de memoria de 64 bits que puede producir ráfagas de 2 nanosegundos y puede alcanzar tasas de diferencias de 533 MHz, como picos de 1.6 GB. Es el componente ideal para las tarjetas gráficas AGP, evitando los cuellos de botella en la transferencia entre la tarjeta gráfica y la memoria del sistema durante el acceso directo a memoria. DDR-SDRAM, Double Data Rate SDRAM, funciona a velocidades de 83, 100 y 125 MHz, pudiendo doblar estas velocidades en la transferencia de datos de memoria. Este tipo de memoria tiene la ventaja de ser una extensión de la memoria SDRAM, con lo que facilita su implementación por la mayoría de los fabricantes. Memoria RAM estática o SRAM. Son memorias cuya celdilla básica está construida con biestables, los cuales mantienen la información mientras exista suministro eléctrico. La implementación de la celdilla básica puede ser bipolar o MOS, Metal Oxide Semiconductor. Por lo general, las memorias bipolares se utilizan cuando se pretende obtener una alta velocidad, como por ejemplo la implementación de las memorias caché, pero como inconveniente disipan mucha energía y tienen una baja densidad de integración. Por su parte, los chips estáticos implementados con tecnología MOS son menos veloces, pero tienen una mayor densidad de integración, aunque siguen siendo menor que la que consiguen con los chips de memoria RAM dinámica. Estas memorias tienen la propiedad de que su contenido se conserva en tanto se sigue alimentando el circuito, por segundos, minutos, horas y hasta días. En la imagen que está a un costado podemos ver los diferentes tipos de memoria que hay, incluidos los RAM,
de estática y dinámica. La memoria caché. La memoria caché es una memoria rápida y pequeña situada entre la memoria principal y el procesador, especialmente diseñada para contener información que se utiliza con frecuencia en un proceso con el fin de evitar accesos a otras memorias, como la principal, reduciendo considerablemente el tiempo de acceso al ser más rápida que el resto de la memoria principal. Una memoria caché es una memoria en la que se almacena una serie de datos para su rápido acceso. Cuando el procesador lee los datos o los almacena en la memoria principal, los datos también se almacenan en la memoria caché. Si el microprocesador los necesita de nuevo, los lee de la caché y no de la memoria principal. Al ser esta muy rápida, la velocidad se incrementa considerablemente. La cantidad de memoria caché en una computadora que disponga de esta memoria es bastante menor que la cantidad de memoria principal, no caché, y además la memoria caché es bastante más cara. El caché facilita a la computadora ejecutar tareas más fácilmente. En la imagen vemos el ejemplo de cómo funciona una memoria caché. En la primera parte, que es la A, se muestra la memoria RAM, la memoria caché y el procesador. Si el procesador desea buscar la instrucción X situada en cierta posición de la memoria RAM, intentará primero hallar dicha instrucción en la caché. Si la encuentra allí, el acceso será rápido, como es el caso de la imagen B. Si no la encuentra, se añade un retraso extra al buscar la instrucción en la memoria RAM y copiarla en la caché, que sería el caso de la imagen A. Memoria ROM. Como sugiere su nombre, memoria de solo lectura, o por sus siglas en inglés, Read Only Memory, contiene un patrón permanente de datos que no puede alterarse. Una ROM es no volátil, es decir, no se requiere fuente de alimentación para mantener memorizados los valores de los bits. Distinto de la memoria principal, la memoria ROM conserva su contenido incluso cuando el ordenador se apaga. La mayoría de los ordenadores personales contienen una cantidad pequeña de memoria ROM, que salva programas críticos tales como el programa que inicia el ordenador. Además, la ROM se utiliza extensivamente en calculadoras y dispositivos periféricos tales como impresoras láser, cuyas fuentes se salvan a menudo en las memorias ROM. Una ROM se construye como cualquier otro chip de circuito integrado, con los datos cableados en el chip durante el proceso de fabricación. Esto presenta dos problemas. 1. La etapa de inserción de datos implica unos costes fijos relativamente grandes, tanto si se va a fabricar una o miles de copias de una misma ROM. 2. No se permite un fallo. Si uno de los bits es erróneo, debe desecharse toda la tirada completa de chips de memoria ROM que se fabricaron. Los tipos de memoria ROM. La PROM, programable ROM o ROM programable. Son no volátiles y pueden grabarse solo una vez. El proceso de escritura se realiza a cabo eléctricamente y puede realizarlo el suministrador o el cliente con posterioridad a la fabricación del chip. Se requiere un chip especial para el proceso de escritura o programación. Las memorias programables ROM proporcionan flexibilidad y comodidad. Cuando se necesitan solo unas pocas ROM con un contenido particular, una alternativa más económica es la ROM programable. EPROM, erasable PROM o ROM programable borrable. Se lee y escribe eléctricamente como la PROM. Sin embargo, antes de la operación de escritura, todas las celdas de almacenamiento deben primero borrarse a la vez, mediante la exposición del chip encapsulado a radiación ultravioleta. Este proceso de borrado puede realizarse repetidas veces. Cada borrado completo puede durar hasta 20 minutos. Así pues, las EPROM pueden modificarse múltiples veces, y al igual que las ROM y las PROM, retienen su contenido en teoría indefinidamente. Para una capacidad similar, la EPROM es más costosa que una PROM, pero tiene como ventaja adicional la posibilidad de actualizar múltiples veces su contenido. EEPROM.
Electrically Erasable PROM o PROM borrable eléctricamente. Esta es una memoria en la cual se puede escribir en cualquier momento sin borrar su contenido anterior. Solo se actualiza el byte o bytes direccionados. La operación de escritura consume un tiempo considerablemente mayor que la de lectura, del ordenador de cientos de microsegundos por byte. La EEPROM combina la ventaja de ser no volátil con la flexibilidad de ser actualizable. Las EEPROM son más costosas que las PROM borrable y también menos densas, admitiendo menos bits por chip. Y bueno, esto fue todo lo que teníamos que hablar sobre las memorias internas de una computadora, esperando que hayan podido entender un poco sobre la funcionalidad de cada una de ellas y pues agradeciendo su atención prestada. Que tengan buen día.